Buenos días. Bueno, por aquí les habla la doctora Lilian Valdivia García, que trabaja como médico intensivista en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Soy máster en urgencias médicas verticalizada en cuidados intensivos y llevo el grupo de apoyo nutricional de nuestro centro. Nuestra conferencia hoy versa sobre el manejo nutricional del paciente postquirúrgico. Los objetivos de nuestra conferencia es describir la influencia del estado nutricional en los pacientes postquirúrgicos, exponer las estrategias nutricionales que tenemos que tener en cuenta para tener una evolución postquirúrgica satisfactoria y demostrar los resultados nutricionales en los pacientes postoperados durante un año en nuestro centro. Quiero empezar mi conferencia hablando un poco acerca de los avances científico-tecnológicos que han provocado que se realicen intervenciones médico-quirúrgicas más complejas, por lo que nuestros pacientes están más expuestos a tener complicaciones por las características de las intervenciones quirúrgicas y por tanto la intervención nutricional, el manejo nutricional, el estado nutricional de estos pacientes debe ser una visión más importante y la que más tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales de la salud para de esta forma poder evitar complicaciones, disminuir la estadía hospitalaria y disminuir los costos hospitalarios. Quiero empezar también la conferencia hablando sobre este planteamiento que se hizo en una reunión en el año 2008 en Cancún, donde se reunieron varios expertos en nutrición y donde llegaron a la conclusión que todo enfermo tiene derecho a una valoración nutricional previa a la cirugía para de esta forma poder lograr una evolución postquirúrgica satisfactoria que mejore su calidad de vida y que le evite la presencia de complicaciones, porque la desnutrición hospitalaria ha sido un problema que hemos venido arrastrando desde hace muchos años y en la que muchas veces nosotros como profesionales de la salud no la tenemos en cuenta, y esto de alguna manera incide en la evolución satisfactoria que puedan tener nuestros pacientes después de la cirugía. Ahora, quiero mostrarles varios estudios que se han realizado en Europa, en América Latina, donde se demuestra el gran problema que representa la desnutrición hospitalaria. Uno de ellos es el estudio Predice, que se realizó en varios hospitales en Europa, es decir, en España, y este estudio demostró que 1 de cada 4 pacientes que ingresaban en los hospitales de España estaban malnutridos. De esto, el 17% de estos pacientes estaban asociados eran pacientes quirúrgicos, es decir, pacientes que habían sido sometidos a una intervención quirúrgica y que tenían prevalencia de desnutrición asociado al estrés quirúrgico que habían tenido. Otro estudio fue el estudio ELAN, que es un estudio de nutrición realizado en América Latina, en varios países de América Latina, donde se encontró que el 50.2% de los pacientes sufrían malnutrición. Esto iba a estar asociado a un aumento de las complicaciones, a un aumento de la estadía hospitalaria. También se veía que esta malnutrición se veía más frecuente en los pacientes que tenían más de 60 años, por lo que ya estamos viendo el problema que identifica, es decir, que la malnutrición es un gran problema y todas las consecuencias que nos trae esta situación si no actuamos tempranamente, es decir, desde la etapa preoperatoria. El otro estudio fue el estudio realizado en Brasil, en varios estados, que es el estudio Ivanutri, que también demostró, es decir, se trajo como resultado que 48.1% de los pacientes presentaban desnutrición en el momento del ingreso. Y esto traía también como resultado un aumento de las complicaciones, un aumento de la estadía hospitalaria, y también se vio que era más frecuente en los pacientes mayores de 60 años. Esto traía como consecuencia a tener más gastos en cuanto a tratamiento con nutrición enteral. Muchos tenían que llegar también a la nutrición parenteral, trayendo como consecuencia la presencia de aumento de los costos hospitalarios. Traemos aquí una actualización de un estudio realizado en el Hospital Ammejeira, donde se demuestra que el estado de desnutrición también es un problema en nuestro país asociado a los pacientes ingresados.
el estudio ELAN, donde Cuba también participó, el estudio ELAN Cuba, el primer estudio realizado en el periodo del año 1999 a 2001 demostró que un 41.2% de pacientes tenían riesgo de desnutrición hospitalaria, es decir, sufrían desnutrición hospitalaria. Este estudio se realizó en 12 hospitales de 6 provincias de nuestro país. Después, al cabo de 10 años, en el año 2002, se vuelve a hacer un corte de este estudio y se demostró que el problema seguía, pero que ya había disminuido, ya la cifra estaba en 36.1, lo que demuestra la acción de los grupos de apoyo nutricional, la presencia de nutricionistas valorando a los pacientes antes de la cirugía, que es cuando debemos actuar para evitar que los pacientes lleguen al estado quirúrgico ya con algún riesgo de nutrición, y también la acción no tanto con los pacientes quirúrgicos, también pacientes que ingresan en sala de medicina, en sala de oncología, que también se demostró en el estudio que eran pacientes que tenían ya también la malnutrición diagnosticada. Vemos en este estudio que la situación quirúrgica, en una comparación desde el año 2002 al año 2012, en 3 momentos en el hospital Hermanos Amejeira, vemos cómo se va aumentando, lo que habla a favor que la cirugía representa un riesgo para sufrir desnutrición. Ahora, ¿cuáles son las condicionales que afectan el estado nutricional en los pacientes quirúrgicos? Bueno, la desnutrición representa un estrés quirúrgico para el organismo. Se van a liberar en ese momento hormonas de estrés como es glucagón, como es cortisol. Se liberan sustancias inflamatorias como son las citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Todo esto va a provocar un estado de hipermetabolismo, de hipercatabolismo en el organismo, que va a provocar una depresión de la inmunidad y una mayor susceptibilidad a las infecciones. Va a favorecer la presencia de una inadecuada cicatrización, provocando complicaciones en el organismo que puede llevar al paciente al estado de fallo multiorgánico, aumentando la morbilidad y aumentando también el riesgo a sufrir complicaciones que lo puedan llevar de alguna manera a la mortalidad. Todo esto trae como consecuencia un mayor aumento de las infecciones, la mala cicatrización, las dehiscencias de sutura, más otras complicaciones que pueden estar asociadas, lo que aumenta la estadía hospitalaria, la morbilidad, el coste de los pacientes, y puede llegar al paciente al estado de a la mortalidad. Objetivos de la evaluación del estado nutricional en el paciente quirúrgico, es decir, ¿qué debemos hacer para evitar que el paciente quirúrgico llegue a complicarse y traiga como consecuencia todos los que habíamos mencionado anteriormente? Primero es identificar a este paciente antes de la cirugía, es decir, en la consulta que tenemos preoperatoria tenemos que identificar primero a este paciente que tiene riesgo de desnutrición o a ese paciente que nos llega a la consulta desnutrido. Tenemos que hacer como segundo, realizar una valoración nutricional exhaustiva, y en aquel paciente que tenga riesgo de desnutrición o aquel paciente que llegue ya desnutrido, hay que hacer una intervención nutricional. Todo esto antes del paciente llegar a la cirugía. ¿Qué es lo primero en la consulta de nutrición? Lo primero es la historia dietética del paciente, saber cuáles son los antecedentes dietéticos del paciente, cómo el paciente se alimenta, si tiene algunas alteraciones que le pueden provocar una digestión adecuada, una absorción de los alimentos de una forma adecuada, si toma algún medicamento que también le pueda favorecer a este paciente que la absorción de lo que ingiere no sea adecuada, si tiene alteraciones del gusto, si tiene manifestaciones de malabsorción, si el paciente tiene alteraciones del olfato, si el paciente tiene alteraciones en la dentición, porque como siempre decimos, la digestión de los alimentos comienza desde que nos introducimos el alimento en la boca.
También hay que hacer una exploración física nutricional completa al paciente, desde que llega el paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente delgado, cómo está el estado de su piel, el estado de su cabello, de su mucosa. Si es un paciente que cuando lo tenemos en la consulta nos estamos dando cuenta que tiene pérdida de la masa muscular, que tiene pérdida de su tejido graso, cómo están, si esto es revisando el área escapular, el área tricipital, el área de la mandíbula, el área a nivel de los ojos, que nos van a decir cómo se encuentra el estado nutricional en la simple apariencia el simple examen físico de este paciente. Las medidas antropométricas, hay que pesar y tallar al paciente, hay que hallar los pliegues nos van a ayudar a saber cómo está el tejido magro, el tejido muscular de este paciente, hay que hallar la circunferencia abdominal, la circunferencia cefálica, también está la circunferencia de la muñeca, la hemibrasa, para poder saber cómo de alguna manera está si el tejido muscular, el tejido magro, el tejido, la grasa corporal de este paciente, que son signos que nos van a dar indicio de que el paciente no se encuentra en un buen estado nutricional. Después tenemos el índice de masa corporal. Después que pesamos y tallamos al paciente, hallamos el índice de masa corporal, que es lo que nos va a decir cómo se encuentra el paciente, si está en un peso aceptado o si está en un peso malnutrido por exceso o malnutrido por exceso. Hay que hallar el porciento de pérdida de peso, que nos va a servir también a la hora de usar los cribajes para saber en qué estado se encuentra el paciente. También el porciento de pérdida de peso para la talla, el porcentaje de pérdida de peso, también como habíamos visto la circunferencia, el área de grasa. Los exámenes bioquímicos muy esenciales que nos van a hablar cómo está la bioquímica del paciente y cómo está el estado inmunológico del paciente. Una serie de exámenes bioquímicos que nos ayudan a saber cómo se encuentra el paciente. Las técnicas de composición corporal también nos ayudan a saber cómo se encuentra el tejido magro de este paciente, como son la impedancia eléctrica, la densitometría, la tomografía axial computarizada, la ecografía muscular y la resonancia magnética. Y llegamos a los cribajes nutricionales. Existen varios cribados nutricionales que nos van a decir el riesgo, muchos nos dicen el riesgo de desnutrición que puede sufrir el paciente y nos van a llevar a hacer una valoración nutricional más profunda en este paciente que tenemos en la consulta nutricional. ¿Cuál cribaje usar? Bueno, existen varios estudios, muchos estudios donde se compara varios cribados nutricionales. Por ejemplo, tenemos este estudio donde se compara el Meal Nutrition Assignment con el Nutrition Risk Screening, donde este estudio demostró que el Nutrition Risk Screening tenía una mayor era un instrumento más válido cuando se compara con el Mini Nutrition Assignment para diagnosticar a los pacientes con complicaciones hospitalarias. Se hizo una comparación de varios pacientes hospitalizados y se demostró que el Nutritional Risk Screening nos servía si tenía más predicción para detectar las complicaciones de una forma más precoz. Tenemos otro estudio nutricional, otro estudio en cuanto a cribado nutricional, donde se prueba también que el Nutritional Risk Screening en pacientes quirúrgicos, ¿sí? En pacientes que se les va a realizar una cirugía electiva. Y este estudio sí demostró que los pacientes, cuando se aplicaban este cribaje y tenían riesgo de desnutrición, estos pacientes sufrían más complicaciones postoperatorias y esto los llevaba a tener una estadía hospitalaria, es decir, una estadía hospitalaria mayor. Por lo que vemos que este cribaje tiene varios estudios que demuestran sí su factibilidad para detectar el riesgo de desnutrición tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes hospitalizados que van a ser sometidos a cirugía. Existe un criterio de desnutrición, sí, un criterio de desnutrición que se está utilizando mucho ahora, que es el criterio diagnóstico de desnutrición por los criterios Glean. Estos criterios demuestran si hay que tener un criterio fenotípico basado en la pérdida de peso en los últimos 6 meses, un criterio fenotípico, y en el índice de masa corporal, y un criterio etiológico que habla a favor, demuestra el porciento de los requerimientos energéticos en un periodo determinado, donde también se habla si la enfermedad que tiene el paciente que le ha dado una nutrición está en una fase aguda o está en una fase crónica. Estos son criterios que también en estos momentos se están utilizando
en el mundo para hacer un diagnóstico de desnutrición. Entonces, ¿qué plantea la ASPE y qué plantea la ESPE? Ellos, en cuanto a los métodos de cribado a utilizar, la ASPE propone el uso de algunos y la ESPE propone el uso de otros. Pero en sí, ¿cuál es el que se debe utilizar? Bueno, usted debe utilizar el método de cribado nutricional en dependencia de la población a la que usted vaya a someter a realizar el cribado. Si el paciente se encuentra en la atención primaria, si el paciente se encuentra en la atención secundaria, y con las posibilidades de cada centro y las preferencias también del servicio donde se va a aplicar el cribado nutricional. Nosotros quisimos traer una parte con el CONU porque el CONU es el que nosotros usamos en nuestras salas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque es un método que no tiene aumento de costo, que es una herramienta utilizable para todos los tipos de pacientes, que se puede recoger los resultados, ¿sí?, de los parámetros que mide solamente revisando las historias clínicas, y permite detectar el riesgo de desnutrición en los pacientes para después poder hacer una valoración nutricional exhaustiva. Es un método que mide parámetros bioquímicos como es albúmina sérica y colesterol, y parámetros inmunológicos como es el conteo global de linfocitos. Se da un puntaje y de esta manera podemos detectar el riesgo de desnutrición. ¿Por qué lo escogimos? Aparte de lo explicado anteriormente, hemos revisado varios estudios, es decir, varias revistas con estudios actualizados. Por ejemplo, esta revista, este artículo que aparece en la revista de nutrición hospitalaria, donde se compara el CONU con otros métodos de cribado nutricional como la valoración global subjetiva, y se demostró, cuando se hace la comparación con otros métodos de cribado nutricional, se demostró que el CONU era una herramienta que sirvió para primer paso como diagnóstico en los pacientes con riesgo de desnutrición, y que ofrecía las ventajas de poder ser un factor pronóstico de complicaciones hospitalarias, y que también servía para ver el riesgo de los pacientes que tenían riesgos de reingreso y por tanto también de mortalidad. Otro estudio publicado en una revista de cirugía oncológica, donde se aplicó este cribado en pacientes que fueron operados por vía laparoscópica de tumor gástrico. Estos pacientes aplicados el CONU, se vio que los pacientes con un cribado, valores de CONU elevados, se iba a encontrar que eran pacientes que tenían más riesgo a complicaciones, pacientes que tenían más riesgo a tener una mayor estadía hospitalaria, por lo que es un cribado que ayudaba a poder diagnosticar rápidamente a los pacientes y poder actuar tempranamente para evitar la presencia de las complicaciones. Otro estudio publicado en la revista Anestesia española, donde se aplicó esta herramienta de cribado nutricional, sirvió también para ver que los pacientes con un cribado de CONU en el rango de riesgo eran pacientes que iban a tener más riesgo de complicaciones, pacientes con más riesgo de estadía hospitalaria. Entonces, viendo la fiabilidad de este cribado, nosotros decidimos, es el cribado que nosotros estamos utilizando en nuestro hospital para poder determinar el riesgo de desnutrición en los pacientes que ingresan en nuestra terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con el paciente en la etapa preoperatoria? Primero, hay que preparar al paciente bien antes de la cirugía, con una valoración nutricional exhaustiva, como planteamos anteriormente. Las guías plantean que en todo paciente que tenga algún riesgo de desnutrición en esta etapa preoperatoria, se debe comenzar la inmunonutrición la semana previa a la cirugía. Nosotros muchas veces en la consulta de nutrición usamos la inmunonutrición con la dieta, es decir, hay muchos alimentos que nos van a proporcionar glutamina, que nos van a proporcionar omega 3, que nos van a proporcionar arginina, y son pacientes que de alguna manera estamos mediante la dieta proporcionando a nuestros pacientes inmunonutrientes que van a levantar el sistema inmunológico en este paciente que va a ser sometido a una cirugía y de alguna manera va a estar sometido a un estrés
su organismo. Entonces también se plantea el aporte de carbohidratos 2 horas antes de la cirugía. No hay por qué someter a un paciente a un ayuno preoperatorio de 8, de 10 horas. Ya eso es obsoleto. El paciente puede 2 horas antes de la cirugía, por estudios que se han realizado, puede ingerir alimentos sin tener complicaciones, es decir, alimentos líquidos claros, bebidas ricas en carbohidratos, y se ha demostrado por estudios de alto impacto que esto no tiene por qué traer ninguna complicación en el paciente ya cuando está en la etapa operatoria, es decir, a la hora de la anestesia. Entonces, la valoración preoperatoria plantea que siempre cuáles son los pacientes que tienen riesgo de tener, de tener algún riesgo de desnutrición antes de la cirugía. Es decir, todo paciente que en el periodo de 6 meses haya tenido una pérdida de peso de un 10 a un 15%, que cuando se le aplique la valoración global subjetiva tenga un grado C, que es un grado de desnutrición, que el índice de masa corporal por las medidas antropométricas sea menor de 18.5 kilogramos metros cuadrados, y que el paciente, sin tener una enfermedad renal o tener una enfermedad hepática que justifique la disminución de la albúmina, tenga la albúmina sérica por debajo de 30 gramos por litro. Nosotros no podemos dejar de hablar de los protocolos ERA, que es un protocolo basado en evidencia científica y que es un protocolo que sus objetivos es mejorar la recuperación funcional en el paciente tras la cirugía, y que comienza desde la etapa preoperatoria con una serie de medidas que se deben utilizar desde la etapa prequirúrgica, es decir, evitando el ayuno preoperatorio, evitando el uso de ansiolíticos, evitando el uso de laxantes, con una tromboprofilaxis, la profilaxis antimicrobiana, con una educación y una consejería nutricional adecuada a este paciente antes de la cirugía. Ya en la etapa intraoperatoria, evitar el uso de anestésicos de corta duración, evitar la sobrecarga hídrica, mantener una temperatura corporal adecuada, el uso de la cirugía mínima invasiva, evitar los drenajes peritoneales, y ya en la etapa postoperatoria comenzar el uso de la vía oral temprano, el retiro de sondas vesical temprano, evitar el uso de opiáceos, evitar el uso de procinéticos, la movilización precoz en el paciente, la prevención de las náuseas, de los vómitos, el evitar el uso de la sonda nasogástrica cuando no sea necesario. Todas son medidas que van a estar a favor, es decir, de una evolución postoperatoria satisfactoria en el paciente, que es nuestro principal objetivo, evitando la presencia de complicaciones, que recomienda el soporte nutricional, las guías ASPEN y las guías ESPEN. Las guías plantean que en todo paciente que se encuentre con riesgo de desnutrición o que se diagnostique una desnutrición moderada o severa, de 7 a 10 días previos a la cirugía, el paciente tiene que tener un soporte nutricional adecuado. Este soporte puede ser por la vía oral. Las guías ESPEN también plantean eso. Todo paciente con riesgo de desnutrición, comenzar la nutrición, es decir, una preparación nutricional de 10 a 14 días antes de la cirugía, y ya cuando este paciente esté preparado nutricionalmente de una forma adecuada, es que se debe someter a la cirugía. En cuanto al ayuno preoperatorio, muy importante, como habíamos dicho anteriormente cuando estábamos hablando de los protocolos ERA, no hay por qué tener un ayuno preoperatorio. El ayuno preoperatorio favorece el estrés, somete al organismo a un estrés con la liberación de hormonas de estrés como cortisol, glucagón, citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Todo esto va a favorecer también la insulinoresistencia, que va a favorecer el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la hiperglicemia, y todo va a favorecer, todo está asociado a estudios de impacto que demuestran que este ayuno preoperatorio favorece la presencia de complicaciones postoperatorias en el paciente. Aquí le mostramos un metaanálisis
donde en pacientes que fueron sometidos a una cirugía electiva, estos pacientes en el preoperatorio se le dio un tratamiento rico en líquidos en carbohidratos, y se encontró que en los pacientes que en la etapa preoperatoria se le dio este tipo de líquido, estos pacientes estaban asociados a menos complicaciones posoperatorias, y por supuesto el paciente que menos se complica tiene una menor estadía hospitalaria. Por lo que las guías ESPEN de cirugía plantean que el ayuno preoperatorio a partir de la medianoche es innecesario. Todo paciente que no tenga riesgo específico de aspiración se le puede tener un ayuno, no tiene por qué tener un ayuno de 8 o 10 horas. Se le puede dar su líquido claro 2 horas antes de la cirugía sin ningún temor. Entonces, llegamos al tratamiento posoperatorio. El tratamiento posoperatorio plantea que todo paciente después de la cirugía se le puede comenzar, si no tiene contraindicaciones, se le puede comenzar la nutrición por la vía oral lo más temprano posible, según el tipo de cirugía a que haya sido sometido este tipo de paciente. Aquí tenemos este estudio que se realizó en pacientes sometidos a una cirugía gastrointestinal y donde se le comenzó, es decir, la vía oral tempranamente, y se vio que estos pacientes tuvieron menos riesgo de complicaciones, es decir, tuvieron menos riesgo de discencia de sutura, tuvieron menos riesgos de infección de la herida y, por supuesto, al tener menos complicaciones, la cifra de mortalidad en este tipo de estudios fue pequeña. Las recomendaciones nutricionales según las guías ESPEN de 2021 plantean lo que habíamos dicho: todo paciente que sea sometido a una cirugía y que no tenga contraindicación debe comenzar su vía oral lo más temprano posible. Esto va a favorecer, va a evitar la presencia de complicaciones postquirúrgicas y de alguna manera va a disminuir la mortalidad, el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes. Esto está comprobado con estudios, metaanálisis que se han realizado, donde se han hecho estudios donde se ha comparado la administración de líquidos a este tipo de pacientes tempranamente, y se ha demostrado este tipo de resultados: sí, disminución de la mortalidad, disminución de la presencia de complicaciones en estos pacientes. Las guías de terapia intensiva plantean que si el paciente tuviera alguna complicación postquirúrgica, o aquel paciente que ha sido sometido a una cirugía de esófago, que son pacientes que muchas veces, la mayoría de las veces, su aporte nutricional no puede ser temprano por la misma cirugía, es un paciente que se debe comenzar la nutrición enteral. En este tipo de pacientes, antes de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es cuando el paciente tiene alguna complicación que va a impedir el comienzo de la nutrición enteral, y entonces, bueno, ya se comienza la nutrición parenteral. Pero siempre, en primera instancia, en este tipo de pacientes que tiene contraindicado por la cirugía, por alguna complicación postquirúrgica, el uso de la vía oral, se debe comenzar con la nutrición enteral y dejar la nutrición parenteral cuando ya haya complicaciones postquirúrgicas que impidan el uso de la nutrición enteral. Aquí tenemos estudios de revistas de cirugía, revistas de pacientes posoperados de operaciones gastroenterológicas, donde vemos que de alto impacto que en los pacientes donde se comenzó la vía oral de forma temprana, después de una cirugía gastrointestinal, se encontraba que esto estaba asociado a menos presencia de complicaciones y a una menor estancia hospitalaria. Se hace comparación en este primer estudio, pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal, que se hace una comparación en pacientes que se comenzó con una nutrición temprana y en pacientes que se comenzó con una nutrición tardía, y se vio que en los pacientes posoperados que se comenzaba con una nutrición temprana eran pacientes que tenían menos complicaciones y por tanto menos presencia de si la mortalidad disminuía en este tipo de cirugía. Otro estudio, también pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal, donde se comienza también la nutrición temprana y se vieron la presencia de menos complicaciones asociado a una menor estadía hospitalaria con el uso de la nutrición posoperatoria de una forma precoz. Otro aparte que se habla en las guías
días de nutrición es la suplementación enteral o parenteral con inmunonutrientes en los pacientes posoperados. Los inmunonutrientes son tratamientos que van a modular la inflamación y que van a regular de una forma positiva la respuesta inmunitaria en el paciente posoperado. Hay que tener en cuenta que el paciente posoperado es un paciente que estuvo sometido a un estrés metabólico, que está asociado a un estado de hipercatabolia, a un estado de hipermetabolismo, y es un paciente que su sistema inmunológico secundario a todo esto explicado anteriormente se deprime. Entonces el uso de inmunomoduladores, es decir, de la terapia inmunomoduladora va a ayudar mucho a mejorar su respuesta inmunológica y a que sea un paciente que tenga menos riesgo a tener infecciones y a que secundariamente su evolución postquirúrgica sea satisfactoria. Tenemos estudios realizado, es decir, aquí tenemos un estudio realizado en pacientes posoperados de cáncer de colon, donde se vio que el uso de la inmunonutrición estaba relacionado con la presencia de menos complicaciones en este tipo de pacientes. Otro estudio realizado en pacientes sometidos a cirugía abdominal, cirugía y otros sometidos a pacientes a cirugías del tracto gastrointestinal superior, donde se encontró que en ambos estudios el uso de la inmunonutrición ayudó a una menor estancia hospitalaria, a una menor infección a nivel de la herida, a la presencia de menos complicaciones en este tipo de pacientes con el uso de la inmunonutrición. Entonces, ahora quiero hablarle, le he hablado de forma, un poco le he explicado todo lo que se debe hacer para lograr que nuestro paciente que se va a ser sometido a una cirugía transcurra por toda una etapa adecuada, sin presencia de complicaciones, con una evolución satisfactoria. Les traigo aquí los resultados de nuestro hospital. ¿Qué hacemos primero nosotros como un grupo de apoyo nutricional en la consulta de nutrición y en los pacientes después de la cirugía? Y después los resultados que hemos tenido en un corte de un estudio que estamos realizando con los pacientes que ingresan en la terapia intensiva y que le hacemos todo el estudio nutricional cuando ingresan en estos servicios. Primero, ¿qué pacientes van a llegar a nuestra consulta de nutrición? Bueno, todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía oncológica, es decir, y que tenga algún riesgo de desnutrición desde que el cirujano lo atiende en la primera consulta. También los pacientes que tienen una malnutrición por exceso, que también es un paciente que tiene un riesgo quirúrgico, porque el hecho de que esté obeso no significa que este paciente esté bien nutrido, y lo que representa por todo el proceso inflamatorio que conlleva la obesidad, un riesgo para la cirugía. Es decir, también pacientes que vayan a ser sometidos a otro tipo de cirugía, y que cuando el cirujano les realiza todo el estudio que se realiza en la etapa que se indica en la etapa preoperatoria, presente una albúmina menor de 35 gramos por litro, un colesterol por debajo de 3.5 milimoles por litro y un conteo lobar de linfocito menor de 1600 milímetros cúbicos. Ese paciente en la etapa preoperatoria, antes de pasar a la etapa postoperatoria, nosotros lo vemos en consulta, nosotros lo mejoramos, es decir, le hacemos una valoración nutricional exhaustiva, le mejoramos su estado nutricional, con una regulación de la dieta, le damos consejos nutricionales, y al cabo de 10-15 días le volvemos a repetir todos estos estudios nutricionales. Si ya los estudios se encuentran en valores aceptables, entonces es un paciente que ya le damos apto para cirugía y bueno, se somete a la cirugía. Si es un paciente hasta el que el paciente no se encuentre apto con todos los parámetros bioquímicos y físicamente para la cirugía, es un paciente que no damos apto para que vaya al salón. Muchas veces todos los parámetros bioquímicos están en cifras normales, pero el paciente no tiene un peso adecuado. Con el peso más o menos colegiamos. ¿Por qué? Porque la ganancia de peso no es algo que ocurra de una forma rápida, esto es algo que ocurre de una forma paulatina. Entonces, muchas veces el paciente ya con todos sus parámetros clínicos están sin riesgo de desnutrición, pero el peso no es el adecuado, y entonces
como muchas veces son pacientes que tienen diagnósticos de enfermedades oncológicas que no pueden esperar mucho tiempo para ser sometidos al tratamiento quirúrgico, le damos alta para cirugía y después lo seguimos después en la etapa postquirúrgica, que es aquí donde quiero caer, que qué pacientes siguen con nosotros de interconsulta después de posoperado. Bueno, nosotros seguimos todo paciente que ingresa en la terapia intensiva se le hace su valoración nutricional después de la cirugía. Todo paciente con una estancia hospitalaria mayor de 48 horas y que se encuentre, si después de posoperado, y que se encuentre con una incapacidad para ingerir alimentos. Y todo paciente ingresado en sala que los parámetros bioquímicos de nutricionales se encuentren alterados y que el cirujano nos llame para su interconsulta. ¿A cuál paciente seguimos después del alta hospitalaria? Bueno, todo ese paciente que estuvo ingresado en la terapia intensiva y que tuvo un posoperatorio complicado que le provocó una estadía larga en la terapia. Todo paciente que después de posoperado tenga una afectación de su estado nutricional con un posoperatorio muy alargado. Paciente operado de tumores de esófago, tumores de páncreas y todos los pacientes posoperados de cirugías bariátricas. Son pacientes que seguimos en nuestra consulta de nutrición después de la cirugía. Entonces, quise mostrarles aquí un flujograma que es el que nosotros tenemos aplicado en nuestro hospital. Primero, paciente en la consulta preoperatoria. Después, como les había dicho, con los criterios mencionados, la interconsulta en consulta de nutrición. Se hace una valoración del estado nutricional con el protocolo institucional. Se hace la intervención nutricional, ya sea tratamiento se le pone en dependencia de las características del paciente que tengamos en la consulta. Se da de alta ya cuando esté nutrido adecuadamente, con procedimientos quirúrgicos, siempre con las recomendaciones de evitar el ayuno preoperatorio. Después de la cirugía se indica su dieta, es decir, su dieta por la vía oral según el tipo de cirugía. Se va viendo la dieta, la tolerancia que tiene el paciente después de la cirugía a este tipo de dietas que indicamos, una valoración nutricional después del egreso, y entonces al paciente que se opera sin ningún tipo de complicación postquirúrgica y sin ningún tipo de complicación nutricional, se le da alta. Del alta nutricional, y todo paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 30 o un índice de masa corporal mayor de 18.5, que son signos de riesgo, o aquel paciente que tenga una pérdida de peso severa, mayor de 10 kilogramos en toda su etapa posoperatoria, o aquel paciente que tenga alteraciones bioquímicas, o paciente que después de la cirugía permanezca con trastornos gastrointestinales, es aquel paciente que nosotros seguimos en la consulta nutricional. Entonces, quiero, como le había dicho, mostrarles los resultados nutricionales en el periodo de un año, es decir, año 2019, año 2020, en los pacientes que ingresaron en nuestra terapia intensiva. Primero, podemos observar que aplicando el cribaje común, como le había mostrado anteriormente, que es el que nosotros utilizamos en nuestro hospital, el 76.8% de los pacientes que ingresaron en la terapia intensiva tenían riesgo de desnutrición, es decir, con un 43%, un riesgo ligero, un 22%, un riesgo 22.5%, un riesgo moderado, y 11.3%, un riesgo severo de desnutrición. Quiero aclararle primero que nuestra terapia es una terapia donde ingresan los pacientes después de una cirugía mínima invasiva, cirugía que tiene uno de los beneficios que tiene, que disminuye el riesgo de complicaciones postquirúrgicas, por lo que quiero decirle que muchos pacientes entran por protocolo sin estar complicados en el servicio, es decir, que a pesar de que son pacientes que ingresan sin complicaciones postquirúrgicas, ya son pacientes que por la misma cirugía tienen algún riesgo de desnutrición ya cuando entraron a la sala. Hicimos esta tabla donde quisimos ver la asociación entre el riesgo de desnutrición de los pacientes cuando ingresaban al servicio y la presencia de complicaciones. Como habíamos visto anteriormente, había un gran porciento de pacientes, un 76.8% de pacientes que ingresaban con riesgo de desnutrición. Pero a pesar de eso, de ser un alto porciento de pacientes con riesgo de desnutrición, no predominó en los pacientes
la presencia de complicaciones, es decir, vemos que hubo pacientes que se complicaron, pero no fue lo que predominó en los pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tenían riesgo de desnutrición, cuando ingresaron a la terapia intensiva, nosotros tuvimos una actuación desde el punto nutricional oportuna para evitar en ellos la presencia de complicaciones. Sí encontramos, cuando hicimos los estudios, es decir, los análisis estadísticos, que sí se encontró asociación entre el riesgo de desnutrición y la presencia de complicación. También vimos que los pacientes que tenían riesgo de desnutrición eran pacientes que tenían una mayor estadía hospitalaria y que a medida que aumentaba el riesgo de desnutrición, aumentaba la estadía hospitalaria. Con un mínimo los pacientes que no tenían, que no tenían riesgo de desnutrición de 7 días y un máximo en los pacientes que tenían un riesgo severo de 36 días. Todo esto aumentando los costos hospitalarios, porque estos pacientes que tuvieron un riesgo mayor eran pacientes que, este paciente que a medida que aumentaba el riesgo de los días, fueron pacientes que sufrieron complicaciones que los llevó a tener una estadía en la terapia intensiva mayor. Cuando escuchamos también el estudio de asociación entre riesgo de desnutrición y estadía hospitalaria, vimos que fue significativo, es decir, que hubo correlación, asociación entre el riesgo de desnutrición y la estadía hospitalaria. Vimos la asociación también estudiamos entre el riesgo de desnutrición y el estado al egreso. A pesar de que en este periodo de estudio la mortalidad en nuestro servicio fue una mortalidad baja, porque fue solamente de 5 pacientes, sí vemos que los pacientes fallecidos tenían algún riesgo de desnutrición y que la cifra mayor, que fue de 3 pacientes, fueron los pacientes que tenían un riesgo severo de desnutrición. Cuando hicimos el análisis estadístico no se vio asociación entre entre variables de estado al egreso y riesgo de desnutrición, pero sí pudimos ver, a pesar de que no fue significativo, sí pudimos ver que los pacientes con riesgo sí eran los que tenían más predisposición a tener una evolución desfavorable. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con esta conferencia y con lo que los resultados que hemos obtenido con este estudio que estamos llevando en nuestra terapia intensiva? Que la identificación precoz del riesgo de desnutrición en los pacientes quirúrgicos va a permitir al personal de salud una intervención nutricional precoz, evitando la presencia de complicaciones, disminuyendo la estadía hospitalaria y mejorando el estado de salud de los pacientes. Quiero terminar la conferencia con esta frase que recopilé de internet, donde plantea que el doctor del futuro no tratará el cuerpo humano con drogas, sino que prevendrá las enfermedades con la nutrición. Bueno, muchas gracias.